Las puertas al más allá están más cerca de lo que pensamos. Las experiencias hablan por sí solas. Los casos más macabros de la historia, asesinatos, pasados oscuros, leyendas urbanas, pesadillas oscuras, planos astrales. Entre el mundo real y nuestros miedos, una hora de misterio abre las puertas a lo inexplicable. Mitos y leyendas colombianas. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que se transmita este hermoso pregrabado que estamos haciendo para ustedes. Continuando con la segunda parte de mitos y leyendas colombianas que dejamos hace 9 días, porque hoy es sábado, o vamos a transmitir esto un sábado. Lo dejamos ahí a medias porque pues el tiempo se acabó, era muy extenso también, pues mitos y leyendas colombianas son muchas, entonces decidimos hacer esta segunda parte y traerlas a ustedes pues en este pregrabado. ¿Cómo estás, Adri? Así es, Gus. No, pues muy chévere poder seguir con el tema porque realmente nos habían quedado en el aire muchos personajes de los cuales es muy interesante saber. Hoy también nos acompaña nuestra querida y hermosa amiga Jimena en el máster, hoy sufriendo ella. Ya no me toca sufrir a mí, sino hoy le tocó el turno a ella. ¿Cómo estás, Jime? Bien, un poquito acá, trabajando acá en el máster, pero con toda la actitud. Es un poco difícil, pero se puede. Y acá pues venimos con un gran tema y recordarles que ayer tuvimos el tema, o sea, ya ayer, porque ya esto es un pregrabado, tuvimos el tema de las Torres Gemelas, entonces para que lo escuchen y vean como toda la historia y todo cronológicamente. Y también vayan a YouTube y vean también esta primera parte de mitos y leyendas colombianas, que también estuvo muy chévere. Hablamos de La Llorona, El Silbador, de la Niña de la Carta. Y muchos otros mitos y leyendas colombianas, porque mitos y leyendas es lo que existe en nuestro país, muy rico en todo este misticismo, más que todo en la parte rural. Y pues continuamos con... Habíamos quedado en El Silbador. En el Silbador, que conté una historia de mi cuñado, entonces continúa con el Cucacuy. Muy curioso, ¿no? Muy curioso ese nombre, nunca lo había escuchado. Es como un hombrecito que se presenta así como muy chévere, muy bacano, pero realmente tiene un trasfondo muy grotesco y muy tenebroso, porque sale primero desnudo, ¿no? Se le presenta a las personas desnuda y le encanta, digamos, cuando hay fuego, irse, digamos, a calentar allá a este tipo de parrillas o fogatas que hace la gente. Lleva siempre en la mano un largo bordón en cuya extremidad prende de un calabazo que encierra varios demonios. Entonces ahí está. O sea, no es uno solo, sino son muchos demonios que te van a poseer. O sea, que tengan cuidado cuando por allá hagan un asado, qué sé yo, porque le encanta precisamente este tipo de actos y le gusta también las fogatas, entonces que por ahí uno en una noche se le dé por acampar. No, y acampar, y este man sale pues obviamente a asustarlo a uno, porque dicen que es un chico que no fue bautizado y que además de no ser bautizado hizo un pacto con el diablo para, digamos, tener el control, digamos, de todos estos demonios y poder manejarlos y poder asustar a las personas que no hacen las cosas bien y que se van por allá al bosque a hacer cosas raras. Y que también no están bautizados, decían, ¿no? Entonces, así es. Pilas con eso. Y de hecho estamos presentándole a nuestros
oyentes y oyentes y pues televidentes, porque lo están viendo. Ahí no se sabe, suscriptores. Suscriptores, la imagen de, de este personaje, de este mito. ¿Cómo se llama el mito? Perdón? El Cucacuy. El Cucacuy. El Cucacuy, entonces ahí lo están viendo. Muy curioso, yo personalmente no lo había escuchado, ¿ustedes sí lo habían escuchado? Jamás No. lo había escuchado y eso que es una leyenda de Cundinamarca y de Boyacá, ¿no? Ujú, y Que- que deben ser como las más... Que hace 8 días hablamos de Antioquia, del Ujú, Tolima. del Tolima, de Santander. Y ahorita seguimos con esta leyenda Cundinamarca. cundiboyacense que yo nací en Bogotá y no me la sabía. No, yo tampoco tengo ni idea de esta, no tenía ni idea que existía, pero bueno, sigamos. La otra también me parece muy interesante y Jime, La otra es el perro de San Francisco, pues al frente del convento de San Francisco, esto es situado en Tunja, Boyacá, existía la estatua en piedra de un perro, adivinen, de un perro. Dicen los habitantes de la región que el canino era visto por ellos a medianoche arrastrando sus cadenas, emitiendo fuertes aullidos, ladridos y encendiendo sus ojos como si fueran bolas de fuego. Se rumora que al perro le gustaba entrar a portones que quedaban abiertos durante la noche y que además frecuentaba las casas en donde se estaban realizando velorios. El perro despertaba el pánico entre los pobladores, por eso se convirtió en una costumbre revisar el portón antes de ir a dormir. Imagínense ir a un velorio y encontrarse este tipo de personaje o ese tipo. ¿Sabes, Mena, de que me acordé? Creo qué? que no sé si fuiste tú o creo que yo te la conté a ti. La de, no, fui yo. A ver, de mi amigo que se había muerto una familiar cercana y que el día del velorio habían unos perros que estaban aullando y que después ella como que se le salió una lágrima y que se dieron cuenta que ella efectivamente cuando empezaron a recoger las cosas de la casa de ella para regalarlas o para botarlas, se dieron cuenta que ella debajo de su cama tenía piel de perro. ¿Piel de perro? Sí, ¿te acuerdas? Que yo ya te me conté acuerdo. que eran los perros que estaban en el velorio y que pues obviamente asustaron a más de una persona porque es curioso que estuvieron ahí el día que ella se murió en el hospital y el día del velorio también aparecieron estos perros. ¿Cómo lo pueden? Entonces, esos perros como que hacen de pronto un acompañamiento después o durante la muerte, durante el velorio. Pues se puede es que decir. es muy raro porque se supone que los gatos son ¿Los que traen? No, los amiguitos de las brujas, pero se dicen que los perros son los amigos del diablo. Exactamente. Entonces ahí es como esa relación que tienen los animales también con todo este ámbito paranormal y este ámbito de los mitos y las leyendas, que también lo vimos, digamos, en los lugares más tenebrosos o con más efectos paranormales del mundo, esa historia del perro que sale y que se intenta comer a las personas pero que al final se desaparece y que la gente queda sí, ya me como, acuerdo. Sí. Sí. De hecho, yo les voy a contar que una tía, ella por parte de mamá, ella es de La Palma, Cundinamarca, y sí nos contaba una historia de un perro. Y nos contaba que ella un día estaba en la finca, ella estaba en la casa y de un momento a otro vio por la ventana un perro así, o sea, un Rottweiler, pero era feísimo, grande y la estaba mirando muy, muy mal. Y ella obviamente salió corriendo porque el perro pues se le veían las intenciones de atacarla. Ella sale corriendo y cuando se devuelve ve que el perro ya no está. Pero dice que desde ahí ella quedó traumatizada, entonces quién sabe si sea... Si sea cierto Eso o espero. no. no, porque así como existen fantasmas de humanos, pues también pueden existir fantasmas de animales. Claro, y también como que, o sea, el diablo, bueno, esos espíritus siempre han buscado como materializarse en otras cosas, ¿no? Vemos también como muchas veces han tomado la forma de un niño incluso, porque pues un niño inocente de nada, pues sí, y han como que tomado esas figuras para manifestarse y pues como no la de un perro o la de un ave, no sé, de que existe y se materializan de esa manera. Y de hecho hay otra leyenda también ubicada aquí mismo en Boyacá, Tunja, y es el duende. Camina Muy famosa, muy ¿no? famosa. Yo creo que todos conocemos, sí, todos, los absolutamente conocemos. todos, hasta también no leyendas aquí colombianas, sino por fuera conoce a los duendes. Entonces, Los irlandeses. ujú, Los duendecillos. pues estos caminan con los pies volteados, es pequeño y emite aterradores chillidos que asustan a los campesinos. Se le tiene la creencia de que cambia las cosas de su lugar
El duende antes fue Las esconde también. Las esconde, o sea, hace de todo con las Es cosas. traviesillo. Y Así creo que es. es la principal característica de los duendes, que les gusta jugar mucho, pero les gusta jugar para hacerlo a uno como estresar, como sacar de Sí, quicio. como sacarle el mal genio, sí. Así es, pues el duende antes fue un ángel, ¿no pueden creer? Que habitaba en el cielo, pero que tuvo que ser expulsado por la envidia que sentía hacia Dios. Su castigo fue bajar a la tierra, pues a caminar por el campo en donde se dedicaba a asustar a quienes veía por ahí, pues a las jovencitas lindas que tienen novio, las fastidiaba con él y pues las veía, las molestaba porque eran unas chicas lindas, entonces ahí estaba su propósito. Hasta que hace como poco tiempo, también le sacaba el mal genio, mejor dicho. Y si en cambio están solas, el duende les habla al oído, dándoles consejos que les perturbaban y las llenaban de una profunda ira que terminaba haciéndolas desistir del matrimonio. Entonces, si ustedes escuchan una vocecita ahí que no se casen, entonces de pronto puede ser el duende. Durante el sueño, las hermosas jovencitas no pueden dormir por culpa de estos duendes que por medio de las pesadillas hacen que ellas se vuelvan sonámbulas. En ese estado es como se les ha visto muchos deambulando fuera de la casa sin que ni siquiera ellas se den cuenta de su estado, hasta que sus familias, luego de emprender una larga búsqueda, pues terminan encontrándolas y caminando por ahí en pijama, o sea, como si ellas estuvieran soñando y estuvieran caminando como si nada, y eso es producto del duende. Entonces, jovencitas, cuidado. No, y también a todo el mundo, porque los duendes también, digamos, en la primera casa que yo tengo memoria de haber vivido, bajaban el volumen del televisor, bajaban el volumen del radio, así, perdían las cosas y pues si eran duendes o no, pues uno no sabe, ¿no? Porque desde mi experiencia nunca vi absolutamente nada. Pero sí se desaparecían las cosas. Una vez estaba lavando muy juicioso las medias para el uniforme y estaba solo, pero yo no sabía que estaba solo. Y desde el cuarto de mis papás, como con un ganchito, tocaron como a la ventana y yo fui a mirar y no había nadie. Ay, Entonces, no. pues, varias cosas así extrañas. Yo o mi mamá pensaba que podían ser duendes y sí, tal vez. Y sí, nunca porque viste, pero nunca vi viste absolutamente nada. Yo no, digamos que no tengo esa sensibilidad. No, y menos mal. Pero nunca vi nada. Sí sentía cuando bajaban el volumen del televisor, cuando cambiaban los canales. Pero Uy, no, también hasta allá. No, sí, y pues es algo como muy normal porque uno piensa que es algo de falla técnica de los electrodomésticos, pero pues... ¿Sigues viviendo ahí? No, ya no. Ah. Y no, ya no volví, digamos, a tener ese tipo de experiencias. O quién sabe en esa casa qué había pasado, ¿no? También. Porque yo recuerdo también, bueno, pueden que sí, lo que tú dices es cierto, pues los duendes pueden ser, pero digamos, yo creo que les he contado ya la historia, que en una casa donde antes vivía, pues mi mamá, en esa casa asustaban y digamos ellos se iban a dormir en la noche, mi mamá era muy pequeña, se iban a dormir en la noche y escuchaban en la cocina, por ejemplo, que estaban como lavando los platos. Y ellos se levantaban a la mañana siguiente y no, todo estaba como si nada, pero mi abuela sí escuchaba en la madrugada cuando corrían el sofá, cuando como que ordenaban las cosas, como que caminaban, como que hablaban. ¿Sabes qué? Eso me recuerda a una película que es de Nicole Kidman, protagonizada, que, o sea, se cuenta que ella como que presiente la presencia de espíritus o de personas que también pues les pasa lo mismo. Pero ella es la fantasma o el espíritu y los otros son las que la están mirando, están con una ouija, están mirando quién está ahí y ellos son los muertos. Tienen que vérsela también. Ah, ok, sí. No la he visto, la verdad. Pero se ve buena. No me acuerdo entonces, cómo se llama. No, recomendadísima. mentiras. Pero yo también me vi una película similar y era de unas personas que estaban viviendo en una casa y que precisamente les pasaban sucesos paranormales. Pero llega casi que sí el final y se voltea todo y se dan cuenta que ellos son los muertos. Ellos son los muertos. Es esa. ¿Sí es esa? Es esa. Creo, pero no es con Sí, Nicole. sí, es con Nicole. Es demasiado buena. Vaya. Que ellos están buscando al papá, que el papá se fue a la guerra, Sí. que lo están esperando y todo y eso. que los hijos tienen una enfermedad, por eso no les puede dar la luz. Pero sí, y los encerraban y todo eso, y como que contrataban a mayordomos y todo eso, y los mayordomos decían que ellos sabían, que ellos estaban ahí desde hace muchos años,
niños, pero entonces las cuentas como que no concordaban, ¿no? Y luego se dan cuenta que es que los muertos son ellos. Ellos son los que asustan a Ajá. Qué buena película. Muy buena. Sí. Bueno. O sea, toca buscar el nombre. El nombre. Sí. Bueno, centrándonos en nuestro tema de mitos y leyendas colombianas, tenemos también el Patas. Este curioso personaje mítico de nuestros campesinos, especialmente antioqueños, nada tiene que ver con el demonio, el diablo, pues de la región católica, y por ello no se identifica como otras entidades demoníacas como el Mandingas, el malo, el enemigo malo, pues y diferentes personajes así referenciados al demonio o a este tipo de cosas. Y el Patas es un prodigioso personaje semejante apenas al Proteo griego y al que el dios de los mares dio el poder de cambiarse de forma o apariencia para liberarse de quienes lo acosaban pidiéndole predecir los demonios humanos. Vea pues. Un poco raro. Aquí está Bastante interesante, pero yo creo que es el estándar de no haga eso porque el Patas viene y lo Viene y lo, se lo lleva. lo asustan, lo y asustan. viene y se lo lleva. O el coco. El coco que te puede comerá. ser también, digamos, parecido, sino que Sí, que puede hacer referencia a ese referencia al personaje. Patas. Así es. Y otro que está, yo creo que todos lo conocemos y también en otros contextos también, y son las brujas. Ah, claro, cómo no. Las Como más no, las famosas, brujas, ¿no? las brujas, las más famosas. En los cacaotales, sí, cacaotales y florestas de Mandragora y Crepúsculo aparecen las brujas, adivinadoras del destino, expertas en la lujuria y el brebaje, han entregado el alma al diablo. Bellas como el viento y el relámpago, su deseo mayor consiste en entregarse a las delicias del espacio bajo los vertigios de la hierba mora y el vuelo nocturno. Amigas de las hienas y de los venenos de la cicuta, las brujas aman los aquelarres bajo los ceibas, cerca de los lagos, entre estridencias de los grillos y las bestias nocturnas, allí coronadas de delirio y de tatuajes de blasfemia, bailan, cantan hasta el fin de la noche, se entregan a los demonios, sacrifican niños en rituales de magia negra y sesiones de alcohol y juego, preparan nuevos bebidas, nuevas pociones y nuevas posibilidades de perdición y encantamiento. Yo creo que muchos asociamos a las brujas como feas, como que con su vestidura así negra, también obvio que comen a los niños, y me hace acordar de esta película de Disney. Ah, sí. Abracadabra. Las brujas de Ahora Salem, sí, sí. exacto, entonces que o sea, comen la juventud de los niños, si no se Sí. mal el alma. Pero entonces estas brujas son brujas hermosas que tienen todo esto de las brujas. No, y yo creo que se estandariza, digamos, que son feas y eso por Hollywood así mismo, pero digamos aquí en Colombia el misticismo siempre las ha mostrado como unas mujeres muy bellas, atractivas, que efectivamente buscan la juventud de los chicos, pero que también quieren enamorar a los hombres mayores, Exacto. seductoras y todo este tipo de cosas. Y no, yo sí, ¿ustedes han tenido experiencias con brujas o sueños? No. No, No, pero gracias a sí Dios. tengo historias para contar. Yo sí, cuando era chiquito, o bueno, siempre es un sueño recurrente, hace mucho que no, ya no lo sueño, pero estoy normal, digamos que estoy aquí con ustedes, muy juicioso, y de un momento a otro todo se cae, y quedo solamente yo, o sea, el espacio donde estoy yo quedo como el suelo así, pero todo se va al piso y empiezan a subir brujas en escobas y empiezan a reírse y así como Ay, qué horrible. a dar vueltas y al final Uy. con las mismas escobas me empujan y empiezo a caer y siempre ahí me levanto, pues obviamente cuando uno se está cayendo siempre Se levanta. Han sido asustados, sí. siempre es un sueño que tengo en la memoria porque no lo he soñado una o dos veces, sino que cuando constante. cuando era más joven sí era constante. Ahorita hace mucho que no lo sueño, pero es curioso porque son sueños que se repiten y uno no sabe por qué esos sueños se repiten, si es que alguna bruja quería comerme o algo así. Las brujitas querían tus ojos, Gus. Están cautivadas con tus ojos. Y de hecho también hay brujas, o sea, también por la serie esta de Netflix de Sabrina, que también hay brujas buenas como también brujas malas. Entonces es diferente. Es que no se sabe porque
existen los magos, los hechiceros y los brujos, ¿no? Y cada uno tiene como su objetivo. Los magos son más blancos, más buenos, los brujos sí son magia negra. Precisamente Los dicen hechiceros que existe es magia como- negra y magia Y blanca. los hechiceros son como, no sé, puede ser como un híbrido entre ambos, pero pues ya tocaría mirar las diferencias entre estos tres personajes. Exacto, Gus, y ahí también lo que quería acotar de lo que dijiste es que aparte de que las hacen ver como unas mujeres lindas, como unas mujeres bellas, también hace acotación mucho a la representación de ellas como pájaros, ¿no? Como chulos, bueno, sí, chulos, bueno, como pájaros negros. Y lo digo es porque una vez también mi abuelo me contaba. Uy, tienes hartas historias. Sí, muchas. Mi abuelo me contaba que a mi mamá se la querían llevar las brujas. Bueno, le cuidaba. Mi mamá era muy bebecita, tenía un mesecito de nacida. Y resulta que ellos vivían en una finca y dice que un pájaro muy grande y muy feo iba a raspar siempre y lloraba y chillaba. Y eso decía mi abuela que eran las brujas que se querían llevar a mi mamá. Y la querían precisamente agarrar a ella. Sentían como no ¿Deseo? sé, una atracción por mi mamá muy... Como que se enamoran de los niños y quieren llevárselos. Sí, y mi mamá era muy linda cuando chiquitica, eso me decía mi abuelita, me decía que ella era pelirroja. Y ella era, como mamá tiene los ojos verdes, los ojos de ella eran más claritos cuando ella era bebecita y era muy bonita. Y decían que era por eso. No me Y imagino. también una tía me Otra. contó que en Puerto Boyacá, allá una vez pues el papá de ella estaba pues haciendo los quehaceres de la casa y todo eso y resulta que una mujer, él veía un pájaro ahí siempre en un árbol. Y él le tiraba piedras, pero no se iba y antes se ponía como más de mal genio, entonces él decía que eran brujas, que querían estar como ahí, no sé, haciendo qué, pero eran brujas. Y entonces le enseñaba a mi tía y le decía, vean, mijita, usted les dice a ellas que mañana vengan por un vasito de azúcar y mañana usted se da cuenta quién es la bruja. Exactamente. ¿En serio? Sí. ¿Es en serio? Sí. Y eso pasó. Y entonces que a la mañana siguiente ella estaba ahí en la casa y que fue a golpear a una señora y le dijo que sí le podía regalar azúcar. Ay, Sí, entonces y voy a hacer sí, eso. eso sí es verdad. Eso sí es verdad. También las asocian mucho con las serpientes y también con los bebés que se Sí. chupan la misma sangre. Entonces que le ponen la colita al bebé para que el bebé piense que es como un chupo y empiece a chupar la colita y así Qué horrible. empiezan así como que le chupan toda la vitalidad y el niño pues amanece muerto. Y a mí me han contado que sí, efectivamente ha pasado sucesos. Pues uno dice, uy, qué fuerte, pero O también mi papá que me contaba El que cuando los él vive, los vive. Sí, cuando él estaba prestando el servicio militar, allá también hay muchas historias de brujas y ellos en la noche se acostaban y siempre veían que pájaros rondaban ahí, pero unos pájaros horribles. Y esos pájaros, o sea, como que querían ahí picotearlos y eso, pero entonces ellos los espantaban, pero sí decían que eran brujas y luego ellos como que quedaban como en ese shock, o sea, siempre que veían esos pájaros quedaban como hipnotizados, o sea, como en shock, en serio, y entonces ellos decían que no, que tenían que como que orar mucho y eso porque eran brujas. Y de hecho, nosotros hicimos también un programa acerca de las brujas. La bruja de La Bruja Blair. de Blair, para que lo miren, está en Facebook. También contamos diferentes brujas, como las brujas de Salem. ¿Qué otra bruja? Bueno, diferentes brujas que son muy reconocidas y muy famosas. y brujas que también no fueron brujas, ¿no? Ah, Que sí, es por el cierto. por el simple hecho de pensar ya eran vistas como brujas o crear algún método científico ya también eran brujas porque pues en ese entonces el oscurantismo no permitía esto. Muy bueno, entonces vayan a Facebook, busquen La Bruja de Blair de Una Hora de Misterio Muy en TUC chévere. Radio y escuchen el programa. Tengo la última historia. Bueno. Es que me acordé de esa historia. También en los cafetales, por allá en los cafetales, pues mi abuelito me contaba que había una señora que siempre se paseaba por ahí, ¿sí? Pero era una señora que él nunca en la vida había visto, ¿sí? Pero entonces siempre le preguntaba una dirección. Siempre le preguntaba una dirección a mi abuela y mi abuelo siempre la ubicaba, pero la señora siempre volvía y le preguntaba lo mismo. Y él ve tan raro, entonces luego llegaba la noche y él se hacía ahí en su mecedora, pues ahí mientras se tomaba su tinto y resulta que veía un pájaro en los cafetales.
que también como que buscando algo y ahí como saltando y saltando, pero entonces mi abuelo le parecía pues normal, que pues era un animalito, pero ya después la empezó a ver con más y más frecuencia y empezó a decir que no, que tal vez esa señora que se aparecía en el día era una bruja. Echarle sal así para que se espante. Sí, esas eran las historias que les quería contar sobre las brujitas. No, y es que, digamos, también ustedes, como nuestros oyentes o nuestros suscriptores, también tienen historias que les han pasado a sus abuelos, a sus papás, hasta a ustedes mismos, ya que cada uno de nosotros, pues, ha ido a pueblos y todo eso, entonces, como que sí, cuéntenos. En los pueblos hay muchas historias, ¿no? En los pueblos siempre pasa algo, siempre hay como una historia que contar. Pero bueno, sigamos con estos personajes de Cundinamarca y ahora vamos con una leyenda muy particular que yo sé que de pronto muchos la conocen y es Bochica y el Salto del Tequendama. Hermosa. Una hermosa cascada divina ubicada en Soacha. En Soacha, Cundinamarca. Sí, a 30 kilómetros al suroeste de Bogotá, ¿no? Que es muy reconocida porque está la Casa Rosada, creo que se llama, o un motel, sí. Un hotel que hicieron allá, que también precisamente tiene muchos eventos paranormales y que también hicieron una película allá que se llama Luciérnagas. Ay, Sí. sí. Con esta mujer, se me olvida el nombre, que se fue a ¿Restrepo? Estados Unidos, Juliet Restrepo. A mi gemela. Sí, la gemela, sí, Juliet, tu gemela. Muy, muy buena porque también habla sobre ese suceso como indígena ancestral y precisamente todas esas luciérnagas son pues las apariciones de estos indígenas que vivieron allí, los muiscas. No, y me hiciste acordar de una cosa, yo y mis historias, pero qué cosa conmigo. Mi papá hace mucho tiempo trabajaba en los medios de comunicación y yo me acuerdo que le tocó ir a hacer una entrevista por allá. No recuerdo la verdad en este momento por qué, a quién le iban a hacer la entrevista, pero fue allá precisamente. En la Casa del Salto. Creo que era la Casa del Salto y ahí había una silla mecedora. Entonces ellos empezaron a ubicar, no sé qué iban a hacer ahí, como que iban a grabar algo. Y mi papá me cuenta que dizque ellos estaban ahí, normales, estaban comiendo algo mientras pues empezaban la grabación y de un momento a otro la silla se empezó a mover, pero no era el viento, no era nada, porque ellos... duro. Ajá, era durísimo, como si alguien se estuviera meciendo ahí y que dizque ellos quedaron en shock. También pues hay que acotar acá que el Salto del Tequendama también es un lugar donde ha muerto mucha gente, ¿no? Demasiada. Donde también se ha suicidado demasiadas personas también. Van a matarse, sí, literal. Ajá. Y más cuando está seco el río, pues porque no tienen, digamos... Obviamente cuando se botan se revientan por el choque con el agua, ¿no? No, y si no se revientan así, se matan de ese Cayendo. un infarto, sí. Pero cuando no hay agüita, obviamente se revientan contra las Sí. piedras. Entonces es un lugar también donde ha muerto muchísima gente y donde siempre está como este misterio y este misticismo Sí, paranormal. y de una manera muy fea, muy violenta. No, Son y personas, todo inició por este mito. sí, personas que se han querido quitar la vida así inescrupulosamente y van y se tiran de allá. No, yo la verdad, uy, no. Yo digo que uno para quitarse la vida, de verdad, uno tiene que tener, no sé, o es muy cobarde o es muy valiente, la verdad. Queda como ese interrogante. Pero bueno, vamos a contarles la historia de Bochica, que precisamente es una leyenda muisca que cuenta cómo durante semanas llovió por toda la sabana hasta que los cultivos quedaron arruinados y las casas totalmente inundadas. El Zipa, que era el regente de todos los cacicazgos de la zona, decidió entonces recurrir a Bochica, que era como un dios, era una deidad para ellos en ese momento, por ayuda. Dicen que descendió en un arcoíris como un anciano de barba blanca y larga, vistiendo una túnica y sandalias apoyadas por un bastón. O sea, siempre pintan como las deidades así, ¿no? Como de barba blanca, como con su bastón, ¿no? Ancianos, porque los ancianos son Ancianos. sabios, ¿no? Se tiene esa idea, ¿no? Y efectivamente son sabios porque en su experiencia de vida han aprendido muchísimo, entonces por eso, digamos, las deidades siempre son representadas como De esa manera, de esa claro. manera. Bueno, y muchas personas acompañaron pues a este dios cuando se les apareció al lugar donde las aguas se agolpaban en una montaña de rocas. Y cuentan que Bochica con su bastón desintegró las rocas y el agua pudo fluir de la montaña abajo. Y es así como se formó lo que hoy conocemos como la espectacular y hermosa cascada del Salto del Tequendama. Muy bella, Muy linda. paso por ahí, pues Casi a siempre. veces, ¿no?
digamos, para hacer la tesis tuve que pasar ahí Ah, muchos sí. días porque estaba haciendo el proyecto en San Antonio del Tequendama y es un monumento. O sea, la gente se para ahí a tomarse la foto, No, de por sí las fotos sí, allá son divinas, ¿no? ya es como una costumbre del colombiano que va al Salto a conocer tanto el Salto como también la casa o el hotel que ahora digamos que no está en funcionamiento y el funcionamiento es como un museo, ¿no? Eso te iba a decir, es un recorrido que les hacen ahí. ¿Ah, Es un sí? recorrido para uno ir y ver, digamos, qué había en la casa y todo ese tipo de cosas. Allá se grabó el Coco. Ajá. eh, Muy mala no, a mí no me el gustó, Coco la verdad, 1, muy el mala, Coco muy 2, mala. que es, digamos, bueno, terror colombiano, terror comedia Muy colombiana, charro, sí. es así como, no se sabe qué género es, pero pues si la gente le gusta, entonces para que también vean el Coco. Y se me iba a decir algo, pero se me fue la paloma. A ver, de películas, del Salto. No, es muy curioso también que el bastón sea el protagonista, ¿no? Ah, Como claro. Moisés, ¿no? Que con su bastón abrió también el mar rojo. Entonces, es muy Claro, interesante de como... por sí, cuando, o sea, también es como una representación, porque cuando Dios también le dio la vara a Aarón también, para que fuera ante los egipcios, y la vara precisamente se convierte en En una serpiente. serpiente. Entonces Entonces, esa vara siempre ha sido como la representación sí. de poder y de todo esto, ¿no? Sí, Es muy chévere. Ah, eso quería decir. muy interesante, sí. Bueno, sí, continuemos. También tenemos otra leyenda muy particular, que es la leyenda de Guatavita y el Dorado. Y muy bonita también. Es- Porque El Dorado es la ciudad. Es la ciudad. Yo creo que todo el mundo sueña con esa ciudad. Claro, El la ciudad de Dorado. oro. Ah, La ciudad No, de y hay una película de dibujitos animados. Es muy linda, Camino Ay, hacia el sí. Dorado, que es de Disney, que es de dos españoletes tío, que viajan a América Y encuentran descubren el dorado. Bueno, pero entonces esta leyenda cuenta que el cacique Guatavita era un poderoso comandante muisca que en una ocasión descubrió a su mujer, imagínense que, cometiendo Siéndole un, infiel. cometiendo Ay, ay, un ay. Una adulterio. infidelidad. Ay, ay, ay. Uy. Ay, 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 sí, cometiendo un adulterio y este ordenó matar al amante y a su esposa y comerse el corazón del mismo. O sea, imagínense eso. No, pues en ese tiempo, digamos que el sacrificio hacia los dioses para que no faltara nada Uy. era así. Y digamos que en México se veía mucho cuando en las pirámides mayas mataban el sacrificado, le sacaban el corazón y Sí. botaban el cuerpo así por Ajá. las escaleras de la pirámide y Horrible, el sí. corazón lo ofrecían así como sacrificio a los dioses y miraban al cielo y todo el mundo era feliz y se bañaban de sangre. No sé si han visto... Apocalipto. Exactamente. Iba a hablar de eso. Apocalipto es la representación Perfecta de todo perfecta eso. de cómo es que es ese contacto entre dioses y humanos Sí. indígenas de aquí, de la América precolombina. Hay que también decir que esa película es o sea, es muy explícita, o sea, para los que no les gusta casi ver sangre y todo esto, la verdad, no la vean, porque es una película muy sangrienta, se ven literalmente cómo se hacen todos los sacrificios y cómo se les saca el corazón, y como es una historia muy, muy fuerte también, que cuenta también las creencias indígenas de todos estos, habla también una parte del yagé, ¿no? De ese viaje que ellos hacen, pues todas esas creencias que ellos tienen. Pero es muy buena también. O Es sea, de- es no, muy- es demasiado muy buena, sí, eso sí lo tengo que decir, es demasiado buena, véansela, sí, y van a ver mucha sangre y muchos sacrificios. Y aprender también un poquito sobre la cultura maya o azteca, que no estoy muy Azteca. seguro cuál es. Creo que era la Azteca. Porque Sí. pues casi todas se parecen, ¿no? Casi todas con sus diferentes dioses, pero los dioses se relacionan en algo. Ajá, Dios del tenían agua, sus mismas Dios costumbres, del sí. sol, dios de la luna y calendarios, todo este tipo de cosas. Ujú. Civilizaciones antiguas que de verdad dejaron un desarrollo muy, muy adelantado pues para el tiempo en el que estaban, ¿no? Sí, exacto, véansela, muy, muy buena. Bueno, esta cacica desesperada huyó a la laguna y allí se sumergió para convertirse en una diosa presente en el sitio. Los muiscas empezaron a ofrendarle piezas de oro y los caciques bañados en oro salían a bañarse en sus aguas. Es así como surgió la leyenda del Dorado y muchos comandantes españoles emprendieron expediciones incluso infructuosas en busca del supuesto oro que había en esa laguna. Muchísimo. Yo creo que todos los españoles de ese tiempo, colonizadores, venían
a América era Al oro. por Que nosotros búsqueda- éramos muy ricos. por búsqueda de oro y más Todavía por somos la muy búsqueda ricos. de esa ciudad de oro. Ajá, exacto, ¿no? Y los indígenas que, mejor dicho, ricos en No, todo ese imagínate oro. cuando llegaron los españoles y veían que los indígenas vestían solo con oro y que el cacique más que todo vestía solo con prendas De oro. doradas, Ujú. que para los indígenas era normal, no le veían ningún valor, así que, es que qué cosa más hermosa, pero para los españoles, No, eso hostia, era tía, ganancia, es eso era plática. espectacular. Eso era Entonces, lo máximo. entonces, hasta el rey de España mandó a... se me fue la paloma. Cuando tú buscas a investigadores, ¿Una expedición? a expedicionarios, a buscar la ciudad dorada, pues jamás la hallaron porque así como puede estar en Guatavita, en la laguna de Guatavita, también se dice que está en Perú, En la Peña de también Huayca. se dice que está en la Peña, también se dice que está en Ecuador, o sea, toda Sudamérica tiene esa leyenda, pero muy marcada claro. porque todos los colonizadores llegaron a buscar la ciudad de Y oro. ahorita todos con sus, ¿cómo se llaman esos cositos, esos aparaticos que son como para... pip, Sí, pip. acá hay, buscar acá oro. hay. Sí, para buscar oro. De hecho, en la Peña de Joica lo hacen muy seguido, pero los indígenas se ponen de mal genio y pues allá hay como ciertas restricciones para entrar. Nosotros tuvimos incluso un programa de la Peña de Joica, También para que lo Exactamente, escuchen. con también para que lo vean, extraterrestres. sí, de nuestros amigos los extraterrestres. Eso sí, cuando el oro quiere ser encontrado, se muestra. Entonces, para que estén con los ojos muy abiertos. De pronto se encuentran una huaca y uno nunca sabe. Uno nunca sabe, sí, aunque yo creo que eso ya, bueno, tienen que excavar mucho, ¿no? Dicen que en las profundidades eso- Pero dicen que cuando la huaca se quiere mostrar, no importa dónde muestra. esté y a qué profundidad, se muestra y la encuentran. Imagínense. Bueno, todo una travesía, ¿no? Bueno, seguimos acá con nuestros personajes de Cundinamarca y ahora vamos a hablar de un Mano. personaje también que desde chiquitos nos decían, nos asustaban mucho. A mí personalmente me Sí. asustaban con eso. Pilas con la mano peluda. Pilas con la mano peluda que se le va a subir, que yo no sé qué. Bueno, esta mano peluda, yo la verdad siempre escuchaba, o sea, lo escuchaba que la mano peluda, pero nunca había conocido la historia o de por sí de dónde se originó. Sabemos pues que es en Cundinamarca y se cuenta que en el desierto de la Candelaria en Boyacá a veces suele aparecer una mano del doble del tamaño que la mano de una persona normal, muy velluda y con uñas largas. Esta tiene una particularidad de que no se encuentra añadida a un cuerpo, sino que anda independiente. Es como esa manito, me hizo acordar de los De locos los Adams. Adams, sí, sí, ¿Cómo sí. se llama esta Uno manito? tiene esa imagen, ¿no? Sí. Cuando le dicen mano peluda, siempre la manito de los locos Adams así Sí. caminando por todo lado. Sí, la diferencia es que la manito es buena y es bonita, en cambio esta es peluda y es garruda. Bueno, es muy fea. La mano peluda suele arrastrar a los niños de sus camas y causarle heridas que pueden hacer que se desangren y mueran. Niños desjuiciados, pilas. Por eso la Niños. mamá les dice, la mano peluda. Los va a Ojo, coger. que en la noche se le sube la mano peluda y lo va a dejar, mejor dicho. No, y yo creo que muchos nos traumamos con eso. Pues mi mamá no me decía la No, a mano mí peluda, tampoco. a mí me amenazaban con otros espectros. Como Ah, el Con la diablo. chacleta. Con el coco. Uy, yo me acuerdo que mi hermano también se asustaba. Yo, la verdad, yo confieso que fui muy mala con mi hermano porque yo le decía que el coco se lo iba a llevar, que si él no se portaba bien, el coco se lo... Y él, como él era tan chiquitico, Tú me hiciste él- acordar también muy de algo inocente. que yo hice parecido. Mi mamá cuando yo estaba chiquita, cuidaba a una niña chiquita, que era de la amiga de mi mamá. Entonces la cuidaba mientras tanto y se llamaba Sara. Entonces ella era muy como brinconcita y todo esto, y ella se ocultaba debajo de la cama como para molestar y para jugar como a las escondidas. Y un día con mi hermano nosotros la asustamos y yo le decía... ¿A tu mamá? No, a la niña, porque Ah. estaba debajo de la cama. Y yo la estaba asustando, le estaba diciendo, el coco se la va a llevar, el coco se la va a llevar, o cosas así que la van a coger. Y mi hermano llegó y la arrastró, y la niña que sale corriendo, Dios mío. Dejaron Entonces por traumada a la eso... pobre niña. Sí, del coco. Ay, qué pecado. Ay, sí. También me hiciste acordar que una vez que yo viajé al Huila, había también una niña ahí que era amiguita de una primita. Y yo me acuerdo que a ella le hacían mucho el feo, es que no, era muy mala así. Y le decían que a ella se le iba a comer la mano que estaba por allá en los matorrales y que no fuera por allá. Y la niña se sentaba a llorar. Los niños son muy crueles. Yo sé. Uno de niños muy cruel.
Pero Pero bueno, bueno. son esas leyendas que nos inculcaron desde niños y nos hicieron sufrir, pero hoy en día pues vemos cómo es también una construcción Social. Y también como que son contextos que ya se dan en diferentes partes de No. la ciudad, como más arraigados a los pueblos, Y que, a los... y que forman parte y De estructuran la nuestra historia. cultura Ujú. colombiana. Claro, O no. sea, es muy importante. Yo creo que en 30 años estas leyendas Siguen. van a seguir Sí, claro, porque... por la oralidad o porque en YouTube hay un montón de videos también No, sobre y, leyendas. y también los campesinos son muy ellos son muy creyentes de esto. Demasiado. mucho. Los pueblos son muy creyentes en esto, entonces le dicen a uno pilas, que a tal hora se aparece esto, que a tal hora es esto, y ellos creen Ellos creen. plenamente en eso. Y si pasa algún suceso, no, eso fue la mano peluda, eso fue la madre Eso monte, qué fue sé yo. la pata sola. Pero ellos son muy creyentes a eso. Sí. Bueno, seguimos. Tenemos otro personaje que es la mula errada. Desconocida para mí porque nunca Igual la para había mí. Igual escuchado. para mí, cuando yo también la estaba ahí buscando, la verdad, totalmente desconocida, pero bueno, cuenta que por las calles de la Bogotá colonial se solía escuchar a galopar el galopar de una mula, o sea, los pasitos, de una mula que a su paso levantaba chispas del suelo. Imagínense a la Uy. velocidad que entonces iba esto, ¿no? Con sus cascos. Sí, Claro, no, y no, la fricción, no, o sea, no. Con las Increíble. piedras. Prin. Esto se le atribuía al fantasma, porque era una mulita que deambulaba ahí, que llegaba a toda velocidad y se le atribuía al fantasma de la mula de don Álvaro Sánchez. Don Álvaro Sánchez, pues la verdad, busqué y busqué a ver quién era, pero me imagino que era un personaje muy representativo de la época. Tal vez fue una persona muy importante, porque Sí. pues para que tengan de referencia que era la mula de ese personaje, pues es por algo. Igual, investiguen, si ustedes lo encuentran súper, me dicen. A Nos ver quién informan, es, nos dan el informan, tatico. sí. Biografía del señor. Lo cierto es que esa mula anda por ahí. No obstante, un día fue encontrado el cadáver de una bruja en cuyos pies, que parecían pezuñas, tenía unas herraduras como las de la mula. Desde ese entonces no se volvió a escuchar a tal sonido por las calles. Imagínense esto. O sea, de pronto también la mula era una bruja. Lo que decíamos, la representación de los espíritus pues se puede En dar los en diferentes animales. claramente. En este caso, esta mulita era la víctima. Pero La pues víctima. una mulita que solamente pasaba y hacía ruido, no se paraba a asustar a nadie ni No. Pero imagínate tú ver una mula. Ay, sí, o sea, el Ah, fantasmita de una mula ahí. de hecho, ¿sabes de qué me acordé? De la historia. En la Candelaria se dice mucho que por ahí veían, de hecho, de los fantasmas de la Candelaria veían mucho un caballo solo, que a las altas horas de la madrugada escuchaban los pasos del caballo y que se asomaban y Nada, no había nada, no había nada. Y se escuchaba. Y se escuchaba. Ay, no. Bueno, Gus, sigamos con otro departamento. Ay, yo dije que ya habíamos hablado de este departamento, me excuso, la verdad, mi memoria de pollo. Los Santanderes, por allá, bueno, Los Los Santanderes, mano. Santanderes. arrecho. Las brujas de Búrmaga. que Otra también ya, bruja. hablamos un poquito de brujas, pero digamos que esto ya no es tanto leyenda, así como que sí existen las brujas y hay apariciones, sino que aquí efectivamente a estas 5 mujeres, lo que hoy en día es Ocaña, las sentenciaron como brujas. Ellas se dedicaban a la, pues efectivamente, brujería y eran queridas por los indígenas búrburas de la zona. Se llamaban Leonelda Hernández, María Antonia Mandona, María Pérez, María de Mora y María del Carmen. Las Marías. Las autoridades eclesiásticas decidieron ahorcar a todas. A las Marías. A Hernández, a María Hernández, la más bella de las 5, pero los indios dijeron, ustedes todas. no nos van a matar a nuestras brujitas, y se rebelaron y lograron salvar pues a esta mujer. La bruja colgó al capitán español y acuchilló a sus soldados, y el cerro donde ocurrió esto o donde sucedió esta historia es conocido hoy como el Cerro de la Horca, Wow. ¿Y está ubicado en Santander? en Ocaña. En Ocaña. En Ocaña, veía. Entonces, una historia sobre brujas también, para ir a conocer y Para ir a mirar, conocer. ¿no? Si allá ocurre algún tipo de suceso paranormal en el Cerro de la Horca. Exactamente. También tenemos el Potro Negro de Antón García, Ocaña.
otra vez, Ocañita, norte de Santander, había un caballero llamado Antón García de Bonilla, que era dueño de haciendas y muchísimos esclavos en ese tiempo. El que tenía plata era el que mandaba, igual que ahora. No ha cambiado mucho. Le gustaban mucho los caballos y todas las noches se oía merodear al negro potro de don Antón en las calles oscuras de Ocaña. Cuentan que un día sus hijas y sobrinas se enfermaron muy, muy feo, y él le hizo una promesa a Santa Rita de Casia, la patrona de los logros imposibles, por la salud de sus amadas. Como resultado de la promesa, las muchachas sanaron muy bonito, volvieron a ser bellas y sanas, pero el alcalde olvidó Esa que le había promesa. hecho la promesa a Santa Rita. Cuando llegó el día de su muerte, San Pedro le ordenó a don Antón ir todas las noches a visitar el santuario de Santa Rita hasta la consumación de los siglos, o sea, hasta la eternidad. Por eso dicen las personas que por las noches en Ocaña se ve un caballo negro con sombrero sobre una mula negra, que asusta a los serenateros. Ay, los serenateros. Dice la gente que alguna vez han visto su calavera con un cigarrillo encendido, causando espanto y pavor. Tanto era el terror que causaba que sus familiares quitaron el retrato de don Antón García, que se encontraba en la capilla, y ¿Lo decidieron quemaron? quemarlo. Ush. Ay, Dios mío. Bueno, Esa sí pues me son daría historias. miedito. Claro, imagínate tú ver ahí una calavera con un cigarrillo. Ay, no. ¿Tú qué le dices, Gus? No, yo salgo corriendo. Ah, ¿quién dijo piernas? Vea. Dices que me puedo subir, dices que me lleva allá a la sierra. No. Yo soy muy miedoso. Hay No, que ser claro, no, sinceros. yo también. Yo soy Yo veo muy, eso. muy miedoso y uno siente cosas. Claro, hay muchas historias de todo esto, y sabes de qué se me vino a la mente también las personas que tienen como ese coraje de invocar a esos No. espíritus o a esas cosas tan horribles, y de verdad que se inventan unas cosas, por ejemplo, del rito de uno llamar a María, yo no sé qué, y que uno se pone enfrente a un espejo y que dice el nombre, yo no sé qué, cada cuántas veces, ¿Y aparece? y aparece atrás. 3 veces se aparece atrás. ¿Lo intentamos? Es No, No, mentira, nunca en la vida. Verónica, no María, es Verónica. Pero también había una ¿Sí? que con una tal. Es que se han inventado tantas es cosas. que estas son leyendas tradicionales, ¿no? Estas son leyendas tradicionales que van siglos de los siglos contando entre campesinos y entre, pues, ahora la parte urbana, porque obviamente venimos de descendencia campesina, pero se han venido creando leyendas urbanas también, como Claro. lo de Charlie o todo este tipo de Cupido, cosas. Cupido. Que Eso ya, era cuando éramos niños. que ya en un programita podríamos hablar sobre leyendas Ay, urbanas sí. que ya son mucho Ah, más modernas y que se consideran también como creepypastas, que son estas historias que se inventa la gente así de, pues, con cosas de la vida real, pero que también están ligadas también al ámbito paranormal. Pues a las personas que les gusta todo este tema paranormal, hay una página en Facebook que se llama El de nosotros. no, Sucesos Paranormales, creo que se llama así. Bueno, se las quedo debiendo. Y son personas que mandan por chat sus historias de miedo, y tú te pones a leer eso a la mitad de la noche, imagínate. O sea, son historias muy, muy fuertes. Incluso había un video que estaba rondando. Qué pena, me salí. me extiendo y me salí Tranquila, del tema, pero tranquila. quiero hacer como este paréntesis, porque era un video de que ocurría por allá en el sur de Bogotá, de que eran unas personas pues que vivían pues de una manera como muy Precaria. precaria, y ellos lo raro es que, bueno, tenían todas las luces de la casa encendidas, y eran muchos niños, y resulta que la mamá empieza a grabar porque dice que estaba cansada de que siempre le pasara esto y que no le creyeran. Entonces ella coge a sus niños no sé si lo vieron, en cada uno de No. los cuartos, y dice venga para acá, No venga me da para la acá, venga para valentía, acá. la verdad. Y te lo voy a pasar, se los voy a pasar. Y la señora está muy asustada, o sea, la voz se le escucha entrecortada y dice y es de día. Lo curioso es que es de día, pero tiene todas las luces encendidas. Es de esas casas que también no les llega Son como oscuras. mucho la luz, no les llega mucho el sol, sí, entonces ella enciende todas las luces y resulta que ella se baja. Un hijo de ella se baja y dice, mami, venga, está por acá, porque se escucha como la voz de una persona o un llanto que hace como algo así. Así, ellos ¿dónde lo estaban mis siguen. hijos? Algo así.
Y ellos se van, No, y en el pues, momento está. de que la persona que está grabando, no sé quién es, Baja. cuando baja y da como la curva así para entrar a lo que sería el sótano, ve una mancha, o sea, hay una mancha negra como así acostada. Y cuando ellos se asoman, la mancha negra rápido se Se para. esconde. No, No, se, se para. para. no se esconde, como que se les enfrenta. Pero ellos, ¿quién dijo miedo? Los que salen corriendo. Ellos, mejor dicho, salen en pura y hay que el video. No, y yo no el vuelvo a esa suspenso casa. ahí, el No, suspenso ahí. Yo no vuelvo a esa casa, pero ni porque me Y se paguen. supone que eso había pasado en una casa del sur de Bogotá. Imagínense. Tienen que vérselo muy. Uy, no, es muy. Leyendas urbanas. Uy, es muy curioso, la que verdad. hay muchísimas. No, ¿y Hay saben qué? demasiadas. ¿Por qué no lo colocamos en las historias de nuestro Instagram? Sí, Lo Lo vamos vamos a a poner. poner. Lo vamos a colocar. Y también, pues, pensar en hablar sobre, ya hablamos de leyendas y mitos colombianos tradicionales, también hablar un poquito de estas leyendas urbanas que están creciendo mucho y hay muchas, incluso en muchos programas de este ámbito paranormal, como El Cartel o Sí, Insomnia, claro. también cogen estas historias para, pues, obviamente, enriquecer mucho más los temas que van a tratar, y aquí también, pues, los traemos, porque es del ámbito paranormal, es una obra de misterio. Es una hora de misterio. sí. Continuamos con los llanos orientales y lo que hablábamos hace 8 días, que puede que en un sector una leyenda tenga un nombre y en otro tenga otra, pero que son muy parecidas. Se ve con la bola de fuego de los llanos orientales, que se asemeja mucho a la candileja, A la candileja, sí. que efectivamente son bolitas de fuego que aparecen así como de la nada En y todos los empiezan a llanos. viajar por todo el llano, así que es planito, que es hermoso Es también. divino, Vayan sí. y conozcan su Colombia, su país. Cuentan que en las noches de luna llena, en las inmensas sabanas de los llanos orientales de nuestro país, cerca de las aguas, caños y quebradas, aparece un espanto de una mujer envuelto en llamas, asemejando una bola de fuego. Parecido, idéntico, ¿no?, a la candileja, que también es una mujer que está envuelta en llamas. Cuando está muy cerca, se observa una calavera en vez de su rostro, ¿no? Este espantoso fantasma persigue a los hombres mujeriegos y toma tragos que cruzan por las trochas a altas horas de la noche. La bola de fuego aparece de repente y comienza a acercarse con el fin de golpearlos hasta dejarlos inconscientes o muertos. El llanero recio sabe que en esos momentos solo lo ayuda el maldecirla con groserías, cargando una botellita con agua bendita y diciendo Ave María Purísima, Ay, María Sálvame. Purísima, o no. enfrentarla con el látigo de las bestias, hasta que ella salga huyendo, gritando y gimiendo por el llano infinito. Pero al salir vivos de ese encuentro, si no quedan idiotas, pues obviamente son muy reconocidos por esa valentía, porque imagínense a uno que se le aparezca eso y uno empezar ahí a echarle la madre o... No. Yo No, creo que uno queda paralizado, en shock. Exacto. Uno no puede decir nada. Pero uno porque es citadino, allá ellos yo creo que tienen... Ya con Que tiene- todas ya esas como que leyendas, saben, es la bola de fuego. ya ah. están Ya curados. pasó. Uno de los orígenes de esta leyenda es que en una hacienda vivió hace mucho tiempo una pareja con 6 hijos y una sola mujercita. Debido a la guerra, a las enfermedades y la vida aventurera y riñas, la hacienda pues obviamente fue quebrándose y arruinándose, y los hijos se fueron a trabajar lejos y el padre murió. Solo quedaron la madre y su hija. Una joven muy, muy hermosa con demasiados pretendientes, tenía enamorado a todo el llano. Los tenía cautivados. Y un día ella se fue del rancho con un hombre llamado Macario, tramposo, ladrón, mujeriego, o sea, de todos Típico en un pueblo que siempre hay una persona tramposa. los pretendientes eligió al más mujeriego, al más borrachín, al más Raro. demonio. La madre enfermó y en su agonía solitaria maldijo varias veces a su hija, ingrata obviamente porque no estuvo ahí No cuando obedeció ella estaba tampoco. enferma, y predijo que se iría al infierno por haber cedido a los deseos banales y no a los deseos de su madre de quedarse con ella en su enfermedad. Muy, muy, muy fuerte esto. Son historias, ¿no? Son Que vaya historias uno a también. saber que sí Bueno, es verdad. No, y son historias Sí. también para que las personas pues aprendan, ¿no? Tengan ese ejemplo como para no hacer eso mismo. Lo que tú decías, Gus, al principio del programa, que estos mitos y leyendas también han sido como Creados. creados como para ponerle un alto, oiga, si usted hace esto, se Exactamente. le aparece esto. Exactamente, como para tener un método de regulación, podríamos llamarlo así.
como las leyes actualmente. Esas podrían haber sido las leyes de antes. No haga eso porque el coco viene y se la come. Se lo come. Y bueno, y continuando, tenemos a la turuma, que esto es en Nariño, en Pasto del Sur, en Colombia. Muchas personas han visto a la turuma. Yo, la verdad, no sabía qué era No, la yo turuma, tampoco. no tenía como conocimiento de la turuma. Turumama. Turumama, eso, turumama. Se trata de una mujer muy fea, tiene la cara arrugada como un abanico, los senos son larguísimos, están caídos, el vientre está tan grande que se puede comer a una persona. La turumama era una mujer hermosa, supuestamente, fue tan bella que el arco iris se enamoró al verla. La turumama tuvo un hijo del arco iris. Las leyendas dicen eso. El niño tenía los ojos azules, el cabello rubio y los labios rojos. Se los había legado de su padre, el arco iris. Y la turumama nunca quiso a su hijo. Al nacer, lo dejó abandonado en el monte. Por esta razón, Dios se disgustó y se desquitó con ella y la convirtió en la mujer más horrible del mundo. Pues a pesar de su tristeza, el arco iris siguió saliendo y la muerte de su hijo le hizo perder algunos colores. ¿Qué tal que el arco iris tenga más colores? Vea Uno pues, nunca sabe. qué interesante. Y la turumama también sale, pero en la noche, desde que Dios la castigó, ella se dedicó a buscar borrachos, pues para castigarlos y asustarlos. Y también los borrachos van muy distraídos por la calle, ella los llama y ellos se acercan sin ningún temor. Cuando ésta se acerca, los agarra y se los come en un instante, porque pues como les comentaba, se los come en su estómago. Entonces ahora como que ese estómago se los come. Pues quienes han tenido la suerte de escapar de las garras de esta turumama, dicen que es mucho más fea, pero que sus piernas terminan en cascos. La turumama solo se come a los hombres borrachos nomás, y a ella no le gustan a los niños porque son muy pequeños y queda con hambre. Uy, increíble, Tiene que como comerse de como unos apetito. 3 niños para que quede llenita. Qué Pues para horrible. ella es mucho más fácil comerse a los borrachos porque estos son más fáciles de atrapar y también de atacar. Pues claro, bien inconscientes, como no. Y Bien bobos. no, y también es que por eso en aquella región los borrachos van siempre acompañados, o si hemos dicho que cada borracho siempre va con su escolta. Claramente, esta leyenda del Nariño de Pasto. Sí, y ahí estamos viendo la imagen de la turumama, la mujer muy fea. La mujer más La horrible. más horrible. Uy, pero yo creo que allá como que a la gente le da miedo emborracharse porque No, igual así estar siguen. bien prende, hermano, y toma tu turuma. O que se le Ah, aparezca turumama. la María la Larga, que también estábamos hablando que persigue a los borrachos. Bueno, son historias y son personajes, la verdad, muy curiosos. Y muy interesantes que Que hay que mencionar que son leyendas y son sí, nuestra son de acá, tradición. son nuestra tradición y siempre hay que mantenerlos. Exactamente. Bueno, seguimos con otra historia, también otro personaje que es la viuda, también es una historia también yo creo que muy conocida, que es una mujer vestida de negro, pues es precisamente lo opuesto a cuando uno se casa, casa de tiene blanco. su maridito y está de blanco y está muy bonita. Ah, esa está de negro. Pues ella está de negro, ella está de luto efectivamente, con una mantilla verde que deambula por esa mantilla verde, como que hace acotación a los vestidos de antes, ¿no? Que uno se casaba como con el velito, Con el el velo. velo era más corto, pero el velo era Hasta la nariz. Ajá, hasta la nariz, exacto. Entonces, vemos que también es una leyenda que ha estado perdurado también por muchos años, ¿no? Y Demasiados. dice que es una mujer que deambula por las calles, que tiene aproximadamente 60 años, y aun cuando esta señora camina rápido, su presencia es señal de que algo malo va a pasar. Como la ven cuando la ven dentro de una casa, sus habitantes se asustan porque saben que algo grave está por venir. Esta viuda que recorre a niños suele asustar a los borrachos también, o llevarlos hasta el cementerio para asustarlos ya estando allí. Es un poquito traviesa, ¿no? Y esta leyenda tiene diferentes versiones de acuerdo a la región en la que es contada. En este caso, esta es la Nariño. versión de Nariño. Y bueno, me acordé también de otra historia. de otra Ay, con historia. las historias. Cuéntamelo todo. Lo que pasa es que yo tengo un tío que él maneja transporte, entonces ellos conocen sí, a demasiado. esa gente le pasa de todo. No, claro. Las y él, mujeres de blanco, Ajá.
que se les aparecen así en plena carretera. De hecho, antes no, de no. que digas eso, hay una leyenda también que es muy conocida, no sé por qué acá no la pusimos, pero es de la novia. Es lo opuesto a la viuda, la novia, que es una persona que murió en una mujer que murió en un accidente muy grave de camino al altar y queda deambulando por las calles y que está de blanco, pero está con sus vestidos rotos, obviamente pues del impacto, de llorar y todo eso, y dicen que siempre que se le aparece algún conductor es que algo malo va a ocurrir. ¿En serio? Y puede que tenga muchas cosas de cierto, porque mi tío me contaba que él no le gustaba nunca que lo mandaran para la ruta de Popayán. Él normalmente va para Barbosa, va para Ocaña y para esos sitios, pero a él nunca le gusta la de Popayán porque es bien larga y hay una parte donde es solo cementerio. Entonces ¿Solo cementerio? Es carretera, pero o sea, es demasiado grande y tú te demoras como unos 15 minutos literal en pasar eso. Entonces él dice que muchos amigos, mejor dicho, él siempre que pasa, él dice, no, yo me encomiendo a Dios y yo ni miro para afuera, yo cojo ese carro y Al frente nomás. al frente nomás, y porque un compañero sí le contaba que un día iba pasando por ahí y vio a una mujer en la carretera de vestido blanco y eso, pero obviamente él no paró. No, como Y mucho, cuando no. volteó, cuando miró como en el retrovisor, ya no estaba esta mujer. Entonces, y son muchas cosas las que cuentan también en las carreteras, ¿no? Que han ocurrido porque también hay muertes violentas y pues siempre, y me acuerdo también cuando ponían, bueno, no me río de eso porque es un tema demasiado serio, pero que ponían en las carreteras esa crucecita en amarillo, que aquí murió alguien. Ah, sí, Sí. sí, O sea, sí, eso, sí. eso de verdad es muy, muy triste. Y pues sí, esas almas de pronto pueden que de la ¿Queden manera en tan pena? fea como murieron, queden en pena. Y eso contaba mi hermoso y bello tío, que no le gustaba nunca coger esa ruta porque la verdad, y tú sientes el miedo, él decía, se siente, además que a ellos normalmente siempre los envían con relevador, pero a veces cuando van para Popayán así que van directo, o sea, sin pasajeros ni nada. Uno tuviera pasajeros, uno pues bueno, es más Imagínate llevable. que se le presente algo dentro del bus o se le vare como... Exacto. o No, y algo. una vez contaba, me hiciste acordar de un señor que sí se le subió que él recogía, o sea, ellos tienen ya sus pasajeros, ¿sí? Pero ellos se pueden recoger Sí, en la ellos pueden, carretera. claro, para completar Para completar. todo el bus, porque en el terminal venden unos boletos, pero no Exacto, completos. sí, exacto. Entonces ellos recogen y que él recogió a una señora, pero esa señora dice que se durmió, o sea, normal, él estaba mirando ahí por el retrovisor y resulta que se fueron bajando pues los pasajeros cuando es que él se dio cuenta que la señora seguía ahí y le dijo, señora, pero ya llegó aquí y yo no sé, ya no le puedo llevar a ninguna parte más. Y la señora decía, no, espere, ya ahorita me voy a bajar allí más adelante. Entonces, bueno, dice que él se distrajo, siguió manejando, cuando de un momento a otro no la ve. Ay, qué miedo. Claro, él dice, no, pero yo la tenía ahí, ella en ningún momento se bajó porque yo no paré, decía así. Son historias. Y el último que tenemos... Y yo creo que es ¿Cuál el más es? reconocido de la costa atlántica. Ay, sí. Porque es un hombre que es mitad hombre y mitad caimán. Y de hecho, Entonces, es el hay hombre una caimán. su escultura está en el Quilla, ¿no? plato Magdalena. Ah, el plato, en el sí, plato plato Magdalena. La leyenda cuenta que había un hombre al que le gustaba espiar mucho a las mujeres mientras se bañaban en el río Magdalena. Pero, pues obviamente para pasar inadvertido y verlas discretamente, decidió ir a ver a un brujo y decirle, hermano, yo necesito convertirme en un caimán para ver a las mujeres pues por debajito del agua, ¿no? Pero después, cuando ya no quiera verlas más, salir y volver a convertirme en un hombre para verlas sin ser descubierto. Pues el brujo decidió darle dos pócimas, una roja que lo convertía en caimán y una blanquita que lo convertía de nuevo en hombre. Así que el hombre salió pues de donde el brujo y se fue al río Magdalena, llevó a un amigo y decidió echarse la poción roja, pero el amigo dejó caer una gotica de poción blanca mientras se estaba convirtiendo en caimán y quedó mitad hombre y mitad caimán. Se va el caimán. Entonces, desde ese momento, pues las mujeres de la zona dejaron de frecuentar el río porque les daba muchísimo temor ver al hombre caimán ahí como observándolas y, pues, de pronto se las quería comer o algo. Además que por hacer más hizo menos porque ya no van mujeres al río Magdalena, entonces no tiene a quién mirar. No, y además, ese era el ¿quién se va a objetivo. meter ahí? Ese era el objetivo de él, mirar a las mujeres desnudas cómo se bañaban en el río Magdalena. Es una leyenda muy famosa colombiana, yo creo que
La más. de las más importantes de nuestro país. Es como la versión también caribeña del Moan, ¿no? Del Moan, El Moan exactamente, también era un porque- hombrecillo que le gustaba frecuentar a las chicas que se bañaban en el río y se convirtió en ese hombre de musgo y todo eso que hacía parte pues del río para espiar a estas muchachas. que se volvió también defensor del río, guardián del río, entonces son historias, como dice Adri, son Son historias historias. importantes de nuestro país que obviamente han formado todo lo que somos ahorita, el carácter del colombiano La también, cultura. la cultura y el mismo hecho de ser colombianos, ¿no? Esto nos hace mucho más colombianos, porque Total. no creo que en Estados Unidos hayan estas leyendas, habrán pero diferentes, también en Europa habrán, pero diferentes. Y esto es una pequeña característica que nos hace ser colombianos y durante mucho tiempo han venido también pasando de generación en generación en generación. Y yo creo que por muchos años más vamos a tener estas leyendas en nuestra historia y en nuestra biblioteca, ¿no? Con el librito sí. Leyendas, mitos y leyendas colombianas que lo hacen leer a uno en todo colegio. Sí, eso te iba a decir, eso desde en la primaria cuando uno le están enseñando lo que es un mito, lo que es una leyenda, las diferencias y todo eso, le dicen a uno, bueno, vamos a leer esto y uno empieza a aprender más cositas de su cultura, de lo que se dice en diferentes pasajes de Colombia, que obviamente los contextos, como dice Jimena, son totalmente diferentes, pero pues vemos que en unos sectores del país está la misma representación como de ese personaje, pero se llama diferente en otra. Y todo este tipo de cosas. Estas fueron las leyendas y mitos que quisimos traerles aquí en Una Hora de Misterio. Este programa es un pregrabado, lo vamos a emitir el sábado 14 el sábado de 14. septiembre. Hoy no estamos en vivo, no, ella les está mintiendo. Lo vamos a Hoy es emitir viernes el 13. 14. Este mes vamos a estar hablando sobre todo el misticismo de Colombia y todos los sucesos paranormales que ha tenido nuestro país. Ya hemos hablado mucho de cosas externas y extranjeras, pero ayer tuvimos un especial de las Torres Gemelas porque obviamente hay que no conmemorar porque fue un suceso muy suceso fuerte. muy trágico, sino también para que las nuevas generaciones conozcan qué fue lo que sucedió, incluso nosotros también conocer qué fue lo que sucedió porque éramos muy pequeños en ese jueves, creo que fue 11 de septiembre Teníamos del 4 años. 2001. Yo tenía 4 años. Yo también tenía 4 años. Entonces, para que vayan también y lo vean, va a estar en Facebook porque de ahora en adelante los especiales los vamos a ver mandar en por Facebook. Facebook y los programas de Una Hora de Misterio van a ir por YouTube. Entonces, para que estén muy pendientes, esperamos que les haya gustado este tema de mitos y leyendas colombianos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @Una Hora de Misterio en Instagram. Ahí ponemos absolutamente todo, recomendados de lo que vamos a hablar, nuevas series que vayan a salir del mundo paranormal, también historias, Lugares. y todo lo que tenga que ver con pues el misterio. Y les vamos a dejar el video que les conté que pasó en el sur de Bogotá, pues para que los chismoseen ahí. Nosotros nos despedimos, un placer haberlos acompañado en este sábado, o bueno, acompañarlos en el próximo sábado, no sabemos. Un besito, chaito. Mua, mua. Chao. Chao, chao. Las puertas al más allá están más cerca de lo que pensamos. Las experiencias hablan por sí solas. Los casos más macabros de la historia, asesinatos, pasados oscuros, leyendas urbanas, pesadillas oscuras, planos astrales. Entre el mundo real y nuestros miedos, una hora de misterio abre las puertas a lo inexplicable.